Hola, muy buenos días y feliz Santo Sábado, mis apreciados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente, que su Santo Espíritu esté con ustedes, en ustedes y con sus familias. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestras vidas y para tener este conocimiento. Hoy vamos a hablar de la predestinación de Dios. Juan Calvino, teólogo, reformador, pastor, ministro y abogado, después de la Edad Media, este hombre nació en Francia. Nació el 10 de julio de 1509 y falleció en Ginebra, Suiza, el 27 de mayo del año 1564. O sea que su lapso de vida fue de 55 años. Este hombre sin duda era un gran reformador, pero él se equivocó en una creencia, en la creencia de la predestinación. Él creía como muchos creen hoy. Él creía que Dios tiene la salvación para unos y que tiene la perdición para otros. Mis apreciados hermanos, es cierto que Dios conoce todas las cosas. Dios es omnisapiente. Pero Dios conoce todas las cosas, pero esto no quiere decir que Él no le dé a todos la oportunidad de salvarse. Recuerde, Dios da las oportunidades, pero el éxito depende del uso que hagamos de ellas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Leamos en la palabra del Señor y veamos en el libro de 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no solo quiere que sean salvos, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que tú y yo seamos salvos. Él nos da la oportunidad de que seamos salvos. Miremos en el libro de Efesios 1:4 y después el versículo 5. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió el Señor? Antes de la fundación del mundo. En Él, en Cristo Jesús, nos escogió el Señor antes que se fundase este mundo. Eso quiere decir que hace 6,000 años, antes de que se crease este mundo, en los planes de Dios estabas tú y estaba yo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esto es lo que Dios quiere. En los planes de Dios siempre hemos existido. Muchos se preguntan, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubiese pecado? ¿Existiría yo? Claro que sí. Siempre ibas a existir, porque estabas en los planes de Dios. Y recordemos que Dios no es hombre para que mienta, y ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y será, Él mandó y también entonces existió. Veamos entonces que Dios hace planes. Y nosotros estuvimos en sus planes. Si nosotros vamos en el libro de Jeremías 29:11, dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles el futuro o darles un futuro de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor tiene planes y el Señor hace planes, y ciertamente hace más de 6,000 años, durante una eternidad pasada, Dios en su plan estaba en que tú y yo íbamos a existir. Puedes haber nacido por el producto de una violación, o quizá no fuiste simplemente planificado en la vida de tus padres, pero si existes es porque estabas en el plan de Dios. De eso no hay duda. Y si existes y si vives y si hoy me escuchas, es porque Dios
tiene un gran plan para ti, y es el plan de salvación. Dios quiere que seas salvo y que vengas al conocimiento de la verdad. Miqueas 4:12, la versión Ausejo, dice: pero ellos no conocen los planes de Jehová, ni comprenden su designio. ¿Sí? ¿Quiénes son los que no conocen los planes de Jehová, ni comprenden sus designios? ¿Quiénes? Los que están apartados de Él. Si nosotros nos apartamos de Dios, olvidamos los planes de Dios, no los tomamos en cuenta. Veamos Isaías 46:11. Lo dije y lo haré, me propuse y también lo cumpliré. Así es Dios. Dios, si Él dijo, es que lo hará. Y en sus planes estuvimos nosotros, estuviste tú y yo. Y por eso hoy, gracias a que estuvimos en los planes de Dios, existimos. Y estamos con la oportunidad de obtener la salvación. Vayamos en el libro de Filipenses 1:6. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En sus planes está en que Dios quiere perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros, pero solo necesitamos permitirle que Él concluya la obra que ha comenzado en nosotros. Estamos en los planes de Dios desde tiempos eternos. Veamos, como leímos también en Efesios 1:4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que este mundo fuese, Él nos escogió. Ya estábamos en su mente, y por tanto, como estábamos en su mente, para Él ya existíamos. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Esta palabra principio viene del griego arge, que también se ocupa en San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se refiere al principio de la eternidad. Desde tiempos eternos estábamos en los planes de Dios. Qué maravilloso, qué importante, qué solemne. En Jeremías 1:4 y 5, mi apreciado hermano y hermana, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Vemos que entonces, antes que naciese Jeremías, ya estaba elegido por Dios. Así también nosotros, antes de que naciésemos, antes de que este mundo existiese, ya estábamos en el plan de Dios para salvación. Samsón, en Jueces 13:1-7, vemos la historia de Samsón, cómo él fue elegido desde el vientre de su madre, cómo ella tenía que abstenerse de ciertos alimentos, de vino, de alimentos impuros. Vemos que después de nacer Samsón no podía cortarse el cabello, y habían requisitos para este niño desde el vientre de su madre. Ya desde entonces era nazareo, ¿sí? Vemos entonces que nos dice en el versículo 7, porque este niño desde el vientre será nazareo para Dios hasta el día de su muerte. Es igual que Dios quiere que consagremos nuestras vidas, y que los padres tomen esto en cuenta, de que consagren a sus hijos desde el vientre, ¿sí? La madre en especial, que tiene este gran privilegio. Vemos también el caso de Juan el Bautista. En San Lucas 1:5-15, vemos que él también fue consagrado desde el vientre
de su madre, e incluso antes que naciese, igual que nosotros, igual que estos, eran ellos elegidos, escogidos por Dios para una gran obra, así como tú y yo. Todos tenemos un plan, así como los ángeles en los cielos ocupan puestos y cada quien tiene su responsabilidad, así también Dios ha delegado puestos y responsabilidades para cada uno de sus hijos. Vemos que en el versículo 15 nos dice que y este será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vemos que entonces, Juan el Bautista, y era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué importante! Y así nosotros también podemos llegar a serlo. Veamos el caso más importante de todos, el caso de nuestro Maestro y querido Señor Jesucristo. Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vemos en el libro de Mateo, en Mateo 1:23, que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Vemos que también llamará su nombre Jesús. Dice los evangelios, Jesús quiere decir Salvador, o el quien salva. En Lucas 1:31 al 35 también vemos allí que entonces nació de una virgen, así también como lo vemos en Mateo 1:23 al 25. Vemos entonces que la profecía ciertamente se cumplió. María era virgen y Jesús, cuando vino aquí, entonces aquí en este mundo, María cuando dio a luz, entonces María era virgen, pero al dar a luz a Jesús, entonces perdió lógicamente la virginidad. Así que no es lógico que muchos llamen la Virgen María, ¿sí? Porque también vemos en el versículo 25 de Mateo 1 que María y José no se conocieron o no tuvieron intimidad hasta después del nacimiento de Jesús. Veamos, mis apreciados hermanos, que el apóstol Pablo también fue elegido por Dios, así como usted y yo somos elegidos por Dios para salvación. Gálatas 1:15. Mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¡Wow! ¡Qué importante! ¡Qué maravilloso! ¡Qué solemne llamamiento! Así nos llama Dios. Desde el vientre de su madre, el apóstol Pablo ya estaba elegido por Dios. Y es más, en la Biblia encontramos y lo leímos y vimos que somos o estamos en los planes de Dios desde tiempos eternos. En Romanos 8:28 al 30 encontramos un verso maravilloso. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Aquí el apóstol Pablo no está ocupando este verso para un tiempo futuro. No, lo está aplicando para un tiempo presente. Ahora, en este mismo momento, todas las cosas que nos pasan, sean buenas y sean malas, nos ayudan a bien. Porque la maldición de Satanás, Dios lo transforma en bendición. Vemos el caso de Moisés. Moisés mató al egipcio y huyó al desierto. Pero esta maldición de Satanás, o este plan de Satanás por destruir el plan de Dios, Dios lo usó en bendición. ¿Sí? Y así podemos ver muchos casos, pero vayamos adelante con nuestro estudio. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces vemos que como Dios nos predestinó a nosotros, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Y Cristo ciertamente es nuestro hermano primogénito. Hablando de lo humano, ¿no? Humanamente.
Veamos el versículo 31. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios contigo, si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? Ni aún Satanás, el enemigo, podrá contra nosotros, porque Dios es más poderoso que Satanás. Así es, mi apreciado hermano. Nos conviene estar con el Señor. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicadas. Vemos entonces que somos elegidos por la presciencia, por el preconocimiento de Dios de que nosotros íbamos a existir. Dios conoce las cosas antes que pasen. Dios conoce y vive en la eternidad. El ayer, hace millones de años atrás, y hace millones de años adelante en el futuro, tanto el pasado como en el futuro o en el presente, lo vive en el momento. Para Dios no hay tiempo. Él es dueño de todo tiempo. ¿Sí? Él sabe qué es lo que va a pasar miles de años. Él sabe quiénes van a ser salvos, quiénes se van a perder. Él sabía que el pecado iba a llegar a este mundo. Él, es más, sabía que Satanás iba a rebelarse contra Dios. Él conoce todas las cosas. Por eso precisamente nos reveló en su palabra muchas profecías, las cuales tenemos que estudiar para este tiempo. Pero no por eso quiere decir que Dios no dé la oportunidad de salvación a todos. Dios es bueno y da la oportunidad a todos para que se salven. Veamos que es un Dios detallista y también es un Dios de buenos planes. Veamos en el libro de Salmos 139 hasta el versículo 17. Porque tú formaste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidable y maravillosamente me formaste. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en secreto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, siendo aún imperfecto, y en tu libro estaban escritos todos mis miembros, que fueron luego formados, cuando aún no existía ni uno de ellos. Qué preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Otras versiones dice tus planes. Cuán grande es la suma de ellos. Qué interesante, mis apreciados hermanos. Dios tiene un libro en el cual está registrado todos nuestros miembros, nuestros órganos del cuerpo, que luego entonces son formados. Entonces, como el Dios que creó a Adán y a Eva con sus manos, es así de la misma manera que Dios hace su obra creadora en el vientre de la madre. Qué interesante, qué maravilloso y qué poderoso Dios tenemos. En Job 11, 8 al 12, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate ahora que como a barro me diste forma, y en polvo me has de tornar. ¿No me vaciaste como a leche y como a queso me cuajaste? Me vestiste de piel y de carne, y me rodeaste de huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu.
¡Qué maravilloso! Él es el que nos formó del polvo de la tierra. Él es el que nos dio huesos, nervios, piel, carne, todo lo que nosotros somos. Dios lo hizo. Y eso ya estaba escrito. Ya estaba escrito qué color de ojos iba a tener, qué altura iba yo a alcanzar. Estaba todo detalladamente registrado. Qué maravilloso y qué importante. Salmos 45. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos o planes para con nosotros. No te lo podremos contar. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¡Wow! Dios tiene muchos planes para nosotros y son buenos, son maravillosos. Y Dios quiere que esos planes, mi apreciado amigo y amiga, se cumplan en ti. Pero quiero decirte que así como Dios tiene buenos planes para contigo, también Satanás tiene planes espantosos para destruir tu vida. Leamos San Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo vino para darnos vida eterna. Pero Satanás, el ladrón, vino para hurtar, para matar y para destruir. Vino para hacer un estrago en nuestras vidas. Depende de tu persona y de mí qué elección tomar. Recuerda, Dios da las oportunidades, pero el éxito depende del uso que demos de ellas. Veamos también en San Mateo 7:11 que el Señor Jesús también nos dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que se lo pidan. Si un padre, Jesús expresó esto: ¿quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? O si le pide un pan, ¿le dará una piedra? ¿Sí? Nosotros siendo malos, porque no hay bueno ni uno, bueno solo Dios, y nosotros siendo malos, sabemos y queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros? Y si vamos en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas 11:13, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En este tiempo de crisis, en esta crisis global, mundial que estamos pasando, mi apreciado hermano y hermana, si hay una necesidad que tenemos, es la de tener el sello del Dios vivo. O sea, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuánto más nuestro Padre les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En 1 Corintios 6:20 y también en el 7:23 nos dice que comprados sois por precios, o por precios sois comprados. ¿Qué precio? ¿Qué precio es el que tiene tu vida, tu existencia? ¿Qué precio tienes para Dios, para los hombres, quizá para nuestros familiares incluso, quizá para muchas personas? No valemos nada porque no tenemos mucho o no tenemos nada. Pero para Dios vales mucho. Vales la sangre de su Hijo, Jesucristo,
vales la vida de Dios. Vales mucho para Dios. Vales más que todo el universo. Vales mucho para Dios. Para Dios, mi querido amigo y amiga, tu vida vale la sangre de su Hijo Cristo Jesús. Veamos Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia de Dios, Él compró con su propia sangre. Él vino al mundo para dar su vida por todos nosotros. La salvación ya ha sido otorgada. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. Y no permitamos que los pecados, los deleites y Satanás hagan valer poco o nada la sangre de Cristo. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La sangre de Cristo fue derramada para todo linaje, para toda lengua, para todo pueblo y nación, para todo el mundo. Fue derramada la sangre de Cristo, pero depende de ti y de mí si aceptarlo o no. Mi apreciado hermano y amigo, te invito a que aceptes este sacrificio. Discurso maestro de Jesucristo, páginas 58 y 59. Todo proviene de Dios. No tenemos nada que hayamos recibido. Además, no tenemos nada que no haya sido comprado para nosotros por la sangre de Cristo. Todo lo que poseemos nos llega con el sello de la cruz y ha sido comprado con la sangre, que es más preciosa que cuanto puede imaginarse, porque es la vida de Dios. Qué interesante, qué maravilloso. Tu vida, mi vida, vale la vida de Dios, porque Cristo, al entregar su vida, nos dio vida, nos da la oportunidad de vivir una vida eterna. Si nosotros vamos en San Juan 1:4, nos dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida, esta vida, es la vida eterna. En Cristo estaba la vida eterna, y esa vida era la luz, la oportunidad de salir de las tinieblas del hombre. O sea, la oportunidad de poseer vida eterna o de salvarse. Leamos el comentario bíblico de Filipenses 2:5-8, párrafo 7, la columna B. Una mezcla inexplicable. Cristo no podría haber hecho nada durante su ministerio terrenal para salvar a los hombres caídos si lo divino no se hubiera mezclado con lo humano. Los dos era necesario: su humanidad para darnos ejemplo y su divinidad para salvarnos. Con su brazo divino se apoya del Padre en lo divino, y con su brazo humano se apoya a nosotros, a lo humano. Y así Él es la gran escalera que vio Jacob allá en Betel o en Luz, que vio este sueño. Él es esa escalera que nos une, y Cristo es el que ciertamente nos une
con el Padre y con el cielo. Vamos a leer el comentario bíblico adventista comentando San Juan 1:4, lo cual leímos, ¿no? Jesucristo era la oportunidad de nosotros para traernos luz y para salvarnos. Veamos que nos dice el comentario bíblico adventista comentando San Juan 1:4: la vida de Cristo no era prestada. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí no se especifica la vida física, sino la vida eterna, la vida que es exclusiva propiedad de Dios. El Verbo que estaba con Dios y que era Dios poseía esa vida. La vida física es algo que ha recibido cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene control sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie puede arrebatarle esa vida. Yo de mí mismo lo pongo, dijo. En Él estaba la vida original, no prestada, no derribada de otro. Esa vida no es inherente al hombre, solo puede poseerla por medio de Cristo. No puede ganarla, le es dada como una dádiva gratuita si quiere creer en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. San Juan 17:3. Esta es la fuente de la vida, abierta para el mundo. De luego vemos entonces que estamos hablando de la vida original de Dios, una vida que nadie puede arrebatarla. O sea, que esa vida a la que se refiere es la vida única y exclusivamente de Dios, esa vida inmortal. Por eso solamente aquel que tenía vida inmortal o vida eterna podía darnos a nosotros vida eterna. Leamos también, y lean por favor, invito a que lean en sus hogares San Juan 11, 25 al 26, San Juan 14, 6, cuando nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. También les invito, mis apreciados hermanos, a leer San Juan 10, 18 y 17, 3, para que puedan ver que Jesús es la fuente de la vida. En Patriarcas y Profetas, página 44, nos dice que el único plan que podía asegurar la salvación del hombre afectaba a todo el cielo en su infinito sacrificio. ¿Era un sacrificio grande? Sí, era un sacrificio infinito, grande, muy grande, sumamente grande. ¿Por qué? Palabras de vida del Gran Maestro, página 154, párrafo 4. Recordad que Cristo lo arriesgó todo. ¿Cuánto arriesgó Cristo? Todo. Todo lo arriesgó por ti y por mí. Que Él tenía que venir a esta tierra y pasar las pruebas y las tentaciones como hombre, vivir como un hombre, con el riesgo aún de perderse eternamente, aún con el riesgo de perderse. Por eso lo dio todo. Recordad que Cristo lo arriesgó todo por nuestra redención. El cielo mismo se puso en peligro. ¿Podréis estimar el valor de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por un solo pecador? ¿A qué vida se refiere? Él entregó su vida, esa vida eterna, porque solo su vida, esa vida exclusivamente de Dios, esa vida eterna, vida original, podía darnos vida, porque el pecado había sembrado muerte y solo la humanidad de Cristo no podía salvarnos. Por eso nosotros sabemos que en el concilio de paz, ahí en el cielo, entonces los ángeles no podían dar su vida por nosotros. Ángeles se ofrecieron, e incluso Adán le dijo que dejara que el pecado caiga sobre él y su descendencia, pero no se podía esto. Solamente aquel
que tenía vida original, Cristo Jesús, podía devolvernos la vida eterna. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Cristo Jesús lo arriesgó todo por ti y por mí, para que tuviésemos la oportunidad de salvarnos. Leamos por favor San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran amor de Dios para con nosotros, de darnos vida eterna. Y el Hijo, el entregarse, como lo vemos en 1 de Juan 3:16. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cristo puso su vida por nosotros, para darnos vida a nosotros. Mis apreciados hermanos, pero Él venció la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, como lo vemos en Hebreos 2:9 al 14. ¿Pero por qué? Porque vivió una vida de obediencia, no se halló pecado en Él, ni engaño en su boca, ni siquiera, dice la inspiración, que hubo un mal pensamiento en Él. En Mensajes Selectos 1, tomo 1, página 478, párrafo 1, nos dice que pero la humanidad estaba unida con la divinidad. Resistió la más tremenda prueba de la tentación en el desierto. Entonces, nos dice este párrafo que estando unida con la divinidad, la humanidad resistió la más tremenda prueba de la tentación en el desierto. Dios, la Biblia nos dice que no puede ser tentado. Pero por esto, entonces, Dios, Jesucristo, se hizo hombre. Jesucristo se hizo hombre para que pudiese ser tentado y tuviese y haya la oportunidad de caer. La inspiración nos dice que pudo haber caído, pudo haber fracasado, pero no pasó. Gracias al Señor que no pasó, y por eso, por una vida de obediencia, por una vida de consagración al Padre, guardando las leyes, como dijo Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces, por esa vida, nosotros hoy tenemos vida, porque Jesús tuvo éxito. Cuando Jesús dijo después de su resurrección, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué dijo Él, toda potestad me es dada? Si Él antes, en los tiempos eternos, ya tenía toda la potestad. Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, porque esa potestad podía perderlo. Por eso Él dijo, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Porque pudo haber fracasado, pero no fracasó. Obtuvo la victoria para honra y gloria de Dios. Y por esa oportunidad, usted hoy, en el plan de la redención y por la predestinación de Dios, usted tiene la oportunidad de salvarse, usted y yo. Mensajes Selectos, tomo 3, la página 144, párrafo 2. Cristo hizo un sacrificio infinito, dio su propia vida por nosotros. ¿Qué sacrificio hizo Cristo? Un sacrificio infinito, que dio su propia vida por nosotros. Tomó sobre su alma divina el resultado de la transgresión de la ley de Dios. ¿Sobre qué tomó el resultado de la transgresión de la ley de Dios? Sobre su alma divina. Vemos entonces que, como leímos anteriormente, pero la humanidad, estando unida con la divinidad, resistió la más tremenda prueba de la tentación en el desierto. Solo como Dios no podía fracasar, pero entonces Él se hizo hombre,
para darnos ejemplo y para darnos salvación a través de su vida eterna que fue puesta en su humanidad. Se combinó, la divinidad se combinó con la humanidad. Muy bien, adelantémonos. Primera de Timoteo 3:16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Muchos dicen, no es posible. ¿Cómo es esto lo que este hermano está diciendo? No, por eso grande es el misterio. Sin contradicción es el gran misterio de la piedad. Indiscutiblemente pasó. ¿Cómo es que Cristo entregó su vida siendo Dios por nosotros? Quizá hoy no lo comprendamos a la totalidad, pero que lo hizo, sí lo hizo, entregó su vida eterna, su vida como Dios le entregó para a través de esta vida darnos vida a nosotros, porque únicamente Cristo podía darnos vida. En Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Con qué tipo de amor nos ha amado el Señor? Con un amor eterno. No fue fácil para el Padre entregar a su Hijo. La inspiración dice que Jesús entró varias veces. No que el Padre no lo quisiese dar, sino que el sacrificio era infinito, era un gran sacrificio. Oseas 11:4, con cuerdas de hombre los atraje, con cuerdas de amor. Entonces vemos que Jesús se hizo hombre para Dios mostrarnos su gran amor. Primera de Juan 4:8 y 16, Dios es amor. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Por eso Él dio su vida por nosotros, para darnos vida. Primera de Juan 3:1, primera parte. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué amor! ¡Qué grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios! Primera de Juan 1:10 y después el 19. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nosotros o por nuestros pecados, dice esta versión. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No nosotros buscamos a Dios porque le amemos primero, sino porque Él nos amó primero. Cristo, Dios, nos amó primero, y por eso el Padre entregó a su Hijo y Jesús entregó su vida por nosotros. Efesios 2:8 y el versículo 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Tus obras no te salvan. Es un don de Dios. La vida que nos dio Cristo, la oportunidad de vivir o tener vida eterna, es un don, es una dádiva del cielo. En 1 Timoteo 6:19, que echen mano de la vida eterna. Cuando alguien te da un regalo, lo único que tienes que hacer es echar mano, agarrar o coger lo que te está dando. Únicamente eso es lo que tenemos que hacer, echar mano, agarrar la salvación que Dios nos da. En el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Entonces vemos que tenemos que echar mano o agarrar la salvación que ya ha sido otorgada. La parábola del hijo pródigo aparece en San Lucas 15:11 al 32.
La parábola de la oveja perdida aparece en San Lucas 15, 4 al 7. Y en la parábola de la moneda o dracma perdida aparece entonces en San Lucas 15, 8 y 9. Vemos entonces que este mundo estaba perdido, era la oveja perdida, era la única entre muchos. Jesús entonces lo comparó con 100 ovejas, 99 estaban salvas y una perdida, pero dejó las 99 y vino a salvar a este mundo que estaba perdido. También vemos la parábola del hijo pródigo, este hijo que una vez estuvo con su padre y se fue, gastó la herencia de su padre, y un día, estando comiendo entre puercos, se dio cuenta de lo que era vivir y estar con su padre. Entonces dijo: iré y le pediré perdón a mi padre y le diré: Padre, hazme uno de tus jornaleros, porque he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Vemos entonces que el padre, cuando vio al hijo llegar, desde lejos salió corriendo a abrazarlo, estaba ansioso. Por eso es que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sí? También vemos la parábola de la dracma o de la moneda perdida. Representa a los que están en la iglesia. ¿Sí? Estamos en la iglesia, pero muchas veces estamos perdidos porque no tenemos a Cristo, no tenemos esa vida eterna. Y aquellos muchos que algún tiempo estuvieron en la iglesia y se fueron, representan al hijo pródigo. Y aquellos que nunca han venido a la iglesia del Señor y están en el mundo, representa la oveja perdida. O el mundo en sí representa la oveja perdida. En el libro de San Mateo 11, 28 y 30, Jesús te hace una invitación hoy. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está con los brazos abiertos, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga, esperándote. No esperes a ser una mejor persona para llegar a Jesús. Ve a Jesús con todos tus pecados. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Así que, mi apreciado hermano y amigo y amiga, acudamos a Jesús. Busquemos a Jesús porque Él está con los brazos abiertos. No pienses en arrepentirte para ir a Jesús, porque como vemos en Hechos 5:31, nos dice que es Cristo el que produce el arrepentimiento en nosotros. Él es el que produce el arrepentimiento en la casa de Israel. Y en Filipenses 2:13 nos dice que porque es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no tienes deseos de ir a Jesús, si no tienes ganas de ir a Jesús, entonces mi apreciado hermano y amiga, pídele a Dios que te dé esas ganas de acudir a Él, porque es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En Isaías 55, 6 al 7, el Señor te hace un llamamiento. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y tórnese a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios se deleita en el perdón. Él se deleita en perdonar. No es como nosotros, que nos cuesta perdonar. Dios se deleita en perdonarnos. Solo quiere que acudamos a Él. Acudamos mientras hay tiempo. Amós 8, 11 al 12. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra,
no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabras de Jehová y no la hallarán. Mi apreciado hermano y hermana, amigo y amiga, el Señor enviará hambre y sed. No meramente hambre y sed de pan o de agua, sino de escuchar, de oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo no estará ya en el mundo. Ya no habrá un intercesor. Hoy, mientras hay tiempo de gracia, acudamos a Cristo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mi apreciado amigo y amiga, esa es la invitación que te hace Dios. Recuerda que Dios vino a salvar a todos. Cristo vino a salvar a todos. Y desde tiempos eternos, la predestinación de Dios es que todos sean salvos. Y que no solo sean salvos, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Dios da las oportunidades. El éxito dependerá del uso que hagas de ellas. Que el Señor te bendiga. Amén.